Gracias, Presidenta. El 7 de abril del 2016 presentaba un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de una tarifa diferencial de incentivo productivo para las pequeñas y medianas empresas con motivo de los primeros aumentos importantes que se habían dado después del anuncio de quita de los subsidios. 2 años. 2 años en lo que faltó, sin duda, una anticipación en cómo esto iba a llegar a impactar no solamente en cada una de las familias, sino en la estructura de pequeñas y medianas empresas. Faltó anticipación no solamente en la mirada nacional, sino también en muchas provincias y en particular en la nuestra, donde no se buscó diferenciar aquellos sectores estratégicos que tienen consumos energéticos diferentes, que son eslabones importantes en las cadenas de valor y que fundamentalmente con su presencia están sosteniendo no solamente niveles de producción, sino de empleo. El mismo año 2016, este bloque, su presidente en reiteradas oportunidades, llamó a constituir el acuerdo de Bicentenario, o que era una muy buena oportunidad para que avanzara el Congreso en acuerdos importantes que trascendieran la coyuntura, en el marco que celebrábamos los 200 años de la independencia argentina. Se dejó pasar, por lo cual, cuando hoy uno escucha que esta cuestión no mira el mediano y largo plazo, cuando escuchamos que hay una búsqueda electoralista, creo que este Senado ha dado muestras sobradas de actitudes y de herramientas para construir un país diferente y para alejar de las coyunturas las discusiones estratégicas. Y esta de las tarifas era una de ellas. Y cada vez que aprobamos algún instrumento que tenía que ver con la pequeña y mediana empresa, con los emprendedores, con su financiamiento, siempre decíamos que estábamos logrando buenas herramientas en un contexto que no favorecía. Y hablábamos de las tarifas y del costo financiero. Y creo que esta es importante discusión hoy, la mirada con la que abordamos esta situación. El que lo mira de lo financiero ve déficit cuando alguien plantea alguna política productiva. El que mira desde lo productivo ve inversiones concretas en esos aportes para generar un desarrollo más equilibrado de la Argentina y mira claramente que el sector financiero es el que se lleva los montos más grandes, pero de los que nadie habla. De los rojos que nos preocupamos, del costo fiscal, siempre es el que tiene que ver con algo vinculado a la producción, al empleo o al desarrollo estratégico de una línea nacional de producción. Y no cuando tomamos financiamiento y esas cifras de las cuales no se habla y que todos sabemos en la Argentina que cuando lo financiero primó sobre lo productivo no nos fue bien. Y hoy un 40% de tasa no es una buena señal. Porque además, sabe, Presidenta, no es solamente el 40. A las pequeñas y medianas empresas que tienen como habitualidad en su herramienta de trabajo el cambio de cheques, estos valores han superado el 60%. El Banco Nación en la provincia desde el martes 15 dejó de descontar cheques. Esta es la realidad que se ha generado y que es muy bueno que el presidente a través de esta discusión lo tome directamente por si alguno no se lo está contando. No me cabe duda de la actitud de muchos, yo diría de la mayoría de los senadores que integran este cuerpo, en la cercanía con la realidad. Y estoy seguro que no tendríamos niveles de tarifas si aquí habría una incidencia mayor. En la dimensión de lo que esto no solamente genera
sobre las familias, los que genera sobre la estructura productiva argentina, lo que genera sobre el empleo. El gobierno equivocó un camino, tomó solamente una parte. Era necesario salir a buscar inversiones, a hablarle a cada uno de los que tendría interés o generar interés para que invierta en la Argentina. Necesario, importante. Hablarles de las reglas de juego que la Argentina planteaba. Pero se olvidaron de lo más importante. Al que le cambiaron las reglas de juego es al inversor argentino de los últimos años, que estructuró sus niveles de producción basado en sustitución de importaciones y en un mercado interno fuerte. Si se cambiaban esas reglas de juego, al primero que había que comunicarle, al primero que había que convocar a ese desafío para prepararse para un escenario distinto, era el que estaba invirtiendo aquí. Y el primer freno de las inversiones no se dio porque no vinieron, se dio por las señales que no recibió o por las señales equivocadas que recibió la estructura productiva nacional. Cuando vio que había apertura, indiscriminada en cosas que, ¿y esto por qué? O cuando vio que el poder adquisitivo caía o que el costo financiero empezó a marcar otra vez un nivel de atracción que no había cuando se pensaba en esquema de producción. Con falencias, con errores, con dificultades, pero esa estructura productiva soñó e industrializó sectores importantes en la Argentina. Sumó nuevos empresarios, sumó camadas jóvenes de pequeños y medianos que hoy están desconcertados frente a esta realidad. Por eso el abordaje a este tema de tarifas no es solamente mirándolo de su costo y su impacto. Esto significa mucho más porque se da en un contexto de un mercado interno más chico, se da en un contexto de ampliación de las importaciones y un mensaje, por favor, díganle al ministro Cabrera y a su gente que traten de cuidar más lo que ingresa a la Argentina, que traten de dar un mensaje diferente sobre el resguardo del trabajo en la Argentina. Si vamos a utilizar como única herramienta el antidumping, trabajemos en serio con el antidumping. No llega al 3% lo que el antidumping cubre de los niveles de producción en la Argentina. El antidumping que utiliza Estados Unidos, que utiliza Brasil y que nosotros podemos utilizar como herramientas que no van en contra de la OMC por si alguno es temeroso en este momento, sino que permitirían claramente estar resguardando nuestras posiciones, fijando el universo de valores, criterios aduaneros, el ampliar los sectores industriales con medidas antidumping y también analizar, ¿por qué no?, con Brasil en sectores claves, como se ha hecho en otras oportunidades, salvaguarda para resguardar en los momentos difíciles el empleo en la Argentina. Tomen esto con una visión integral, porque si no nos vamos a equivocar muy feo. Con esta tasa de interés, con esta imposibilidad de descontar cheques, de no poder hacer frente a los pagos de tarifas, y cuando digo esto hablo de la pequeña y mediana y de los primeros comercios. Por primera vez se ha dado en comercios pequeños que el costo de la energía supera al costo del alquiler largamente. Esto estamos hablando de haber hecho inviable actividades mínimas. Entonces, señora presidenta, que esto se tome claramente como un mensaje en la mirada de lo productivo sobre lo financiero. Que se tome también, y tomamos con agrado, lo que plantearon los senadores de Provincia de Buenos Aires hasta aquí, con respecto a la incorporación y la posibilidad de discutir y de avanzar con el traspaso de Edenor y Edesur. Falta AISA. Y pequeño detalle, allí en el presupuesto nacional hay aproximadamente 14.000 millones que todos los argentinos aportamos a esta empresa para esta jurisdicción, 13.900 millones para ser más precisos. Me parece oportuno avanzar en esa discusión, buscando el real equilibrio en la tarifa que pagan los argentinos, en la posibilidad de saber
que por los distintos climas que tiene la Argentina, cómo podemos garantizar esa tarifa equitativa que nos va a permitir pensar seriamente en una Argentina que se integra territorialmente y se equilibra poblacionalmente. Esto es parte de esa discusión. Lo que estamos viendo hoy abre un abanico realmente importante porque también desnuda los costos en cada una de las empresas provinciales. También desnuda lo que muchos municipios han tenido que cargar sobre el tema de la luz. ¿Por qué? Porque lo que se paga es lo que se corta. Y los municipios en los últimos tiempos han sido depositarios crecientes de mayores responsabilidades. Lo que no es de su competencia es de su incumbencia. Y en los niveles locales cada vez más responsabilidades caen sin la asignación de los recursos. Bienvenida a la discusión donde muchos descubren qué había en ese tipo de tarifas. Bienvenida a la lectura de la economía real, a lo que está pasando en el día a día de lo productivo. Y esta es la preocupación, no la que se ve aquí, de cuánto está la LEVAC, de si se renueva, si el martes cómo va a ser, la del interior, la que se plantea el desafío de cómo va a poder pagar la luz, de cómo va a poder descontar un cheque para poder pagar los sueldos. Esta es la Argentina que uno sueña, la que habla mucho más de producción, mucho más de necesidades de energía, mucho más de inversiones, que la que está pendiente de una corrida o de una tasa de interés que tan mal nos hace. Gracias, señora presidenta.